Entonces, un poco repasando, la enfermedad entonces producida por la acción de una neurotoxina de potencia letal elaborado por el Clostridium botulinum. Por supuesto, bacilo gram positivo, anaerobio, involucrado, elabora la neurotoxina a partir de la forma vegetativa. ¿Qué sucede una vez que yo como el alimento? Este alimento que está contaminado, que tiene la neurotoxina, llega al intestino delgado, donde se produce la mayor absorción. Por vía sanguínea o linfática llega a los receptores nerviosos, y esto es muy importante, produciéndose una unión irreversible en las terminales sinápticas. Esa unión, que muchos de los colegas consideran que si le pongo más suero, eso que está, esa terminal que se liga a la neurotoxina, es irreversible. Nunca más esa terminal funciona. Ustedes me preguntan por qué se recupera el enfermo. Se recupera porque hay crecimiento, nacimiento de nuevas terminales, que antes decíamos que el sistema nervioso no se reproducía, y nosotros en esa época hablábamos de que el organismo elaboraba la neurotoxina. Eran todas lo que se podía decir en esa época. Una fundación del actor que quedó cuadripléjico, que hacía de Superman, fue uno de los que descubrieron en las terminaciones sinápticas que había nueva gemación. Por eso él se hacía inyectar justamente para tener crecimiento de las terminales, en el caso de él, pero bueno, se vio. Fíjense que esta unión neuromuscular del músculo esquelético, fibras pre y postganglionares, parasimpáticas y simpáticas, glándulas sudoríparas y las preganglionares que van a la médula suprarrenal. Y nosotros vemos, y por supuesto que esto es algo sencillo, digamos desde el punto de vista de biología molecular es más complejo, pero esto es lo que queda y lo que se puede, digamos, uno recordar. La terminal sináptica, normalmente viene el estímulo, las vesículas presinápticas que tienen acetilcolina se acercan a la hendidura, digamos, liberan la acetilcolina y el estímulo nervioso pasa. Esto es lo que sucede normalmente. Cuando la neurotoxina se liga, fíjense que produce una vesícula, pero impermeable. Quiere decir que viene el estímulo, pero esta vesícula no libera la acetilcolina y se frena justamente el pasaje del estímulo nervioso. Esto es la fisiopatología, digamos, de cómo se produce esta enfermedad, digamos, y cuáles son. ¿Cuáles son los tipos de neurotoxinas? Estas son las clásicas, las 7 neurotoxinas. Esto es el grupo bioquímico, del cual es proteolítica o no es proteolítica, pero lo que estamos viendo, digamos, o lo que se ve más comúnmente, humanos, A, B y E, generalmente esto en los alimentos cárnicos o vegetales, y la E ligado a pescado. Generalmente y rara vez la E. Fíjese que hay evolución de genotipos AB, AF, BA y BF, subtipos de toxina. Y actualmente el término subtipo se reserva para cepa, que dentro de cada tipo difieren en la secuenciación del gen que codifica la toxina, determinando un porcentaje. Se denominan a 1, a 2, a 3, y las cepas que producen 2 tipos de toxina
Hoy se denomina ambivalente. La toxina del tipo G producida por el Clostridium argentinense, el Barati produce toxina del tipo S y el Botulinum del tipo L. O sea que hay diferentes Clostridiums englobados dentro de la clasificación de Clostridium, de anaerobio y de Botulinum. ¿Cuál es la presentación clínica? El más común, el alimentario, conservas caseras, alimentos envasados, brotes epidémicos. En realidad, esto es un tema que, como les dije, la primera persona, si es que comieron varios en un grupo, es la que es la primera en aparecer y es la que realmente es la que tiene mayor, digamos, tardanza en el diagnóstico. Después, como aparecen otras, entonces se liga y se piensa que es una intoxicación. El lactante es, lamentablemente, en el país va en aumento y tenemos mucho más botulismo del lactante que botulismo alimentario. Ya van a ver hasta el 2018 en general qué cantidad de lactantes están. El lactante tiene un diagnóstico más precoz porque el hecho de que está con, digamos, dentro del parálisis flácida, la denuncia nacional, quiere decir que se busca parálisis infantil o polio, y si se descarta eso, se piensa en botulismo o algún tipo de otra enfermedad, pero digamos, como hay una vigilancia ante parálisis flácida, el diagnóstico es más temprano, es más fácil, digamos, de pensar en esto si se descarta polio. Lo difícil es justamente muchos lactantes que tienen esa producción intestinal de la neurotoxina, pero que justamente el bacilo, ya vamos a ver, se produce en su intestino. Porque, bueno, generalmente acá hubo mucho de chupete con miel, o la miel, ustedes saben que la miel no sufre ningún proceso, ni de pasteurización ni de esterilización. Y está lleno de gérmenes específicamente de anaerobio, entre ellos el botulismo. Entonces, ese fue uno de los factores. Pero después fuimos viendo que, por ejemplo, el Clostridium donde está en la tierra, por ejemplo, tuvimos una chiquita en la provincia de San Juan que tuvo 2 botulismos alimentarios en el transcurso de 2 años. Vivía en una zona donde había una construcción y la calle era de tierra. Justamente eso también puede producir. Acá mismo, en Buenos Aires, tuvimos una intoxicación de un chiquito que lo dejaban en un balcón para el sol y estaban construyendo un edificio al lado, y esto puede producir también la ingesta del Clostridium, la destrucción, digamos, primeramente cuando se produce digamos, el inicio de la obra, que tiran una casa vieja, y esto de función de Clostridium es mucho cantidad, y esto puede producir la herida, que es justamente la contaminación por esporos y producción local de neurotoxina. Y esto es muy, en general son heridas que se contaminan y que están no muy bien debridadas, y se produce una infección, como se puede tener el Clostridium tetani, puede tener el Clostridium botulinum, y hace la misma clínica, pero la puerta de entrada es justamente esa herida. Y la infección entérica del adulto, que remeda un poco lo de los lactantes, pero en general son intestinos que están, digamos, intervenidos quirúrgicamente, acortados, con digamos,
en tratamiento con quimio y radioterapia, digamos que es un intestino inmunosuprimido, digamos, entre comillas, y que entonces pasa lo mismo que con lo del lactante. Los periodos de incubación, esto está directamente relacionado justamente a la cantidad de toxinas que ingiere. El alimentario de 6 horas hasta 10 días, lo mínimo que vimos fue 2 horas y el máximo 14 días. Primeros síntomas, 18 a 36 horas. El lactante no está determinado porque no sabemos cuándo ingirió. Y en la herida sí es la más larga, de 4 a 14 días. Muy bien. Vamos a la parte, digamos, más importante. Y para esto voy a hacerles, les voy a contar mi historia verídica, por supuesto. Voy a nombrar 2 centros muy importantes de Argentina y de Buenos Aires, 2 hospitales, que no lo digo en forma de crítica, sino desde el punto de vista docente. Yo fui a dar esta charla a los 2 hospitales a causa de la atención del mismo enfermo. O sea que quiero poner claro que no estoy criticando ni diciendo nosotros somos los mejores. Esto sucedió en febrero. Yo siempre digo 5 años, pero siempre son 5 años. Como digo, uno dice 5 años, 5 años, pasan 2 años, como 10 años. Esto sucede acá en San Fernando, en un barrio cerrado, en el cual un ingeniero de textil tiene una pequeña pyme y un jueves llega a la casa, terminaba una fiesta infantil, quiere decir que él tenía ganas de cenar algo, bueno, y se voy a ir hasta la roticería que tenía barrio cerrado y compra un arrollado de pollo. Él va a su casa, come 2 o 3 fetas de arrollado de pollo y lo guarda en el freezer. A la mañana siguiente, que era viernes, se levanta con visión borrosa, uno de los primeros síntomas que tenemos que tener. Y recuerda, los síntomas son bilaterales y descendentes. No hay que tengo anisocoria, no. Bilateral y descendente. Tiene visión borrosa. Le dice a la mujer y dice, bueno, después a media mañana voy a los caminos. Se va al trabajo, tiene la boca pastosa, sequedad de mucosa. No hay lágrimas y no hay saliva. Es difícil intubar al paciente. Si yo tengo que intubar al paciente, encuentro una asta que tengo que aspirar, muy dificultoso para intubar. Muy bien. Va al trabajo, ve a sus enfermos, a sus empleados con visión, tiene una sensación de mareos, usa lentes. A media mañana va al oftalmólogo. Le indican gotitas y cambio de lentes. Vuelve a su casa, no se siente bien, sigue con esa boca con dificultad para comer, no tiene ganas. La visión borrosa sigue la diplopía y el sábado tos paterna. Llama a la hermana, casualidad, es neuróloga infantil. Le comenta el caso y el lunes, en la cual ya tenía visión borrosa, diplopía, tos palpebral, ya dificultad lenta en levantar los brazos, van al hospital italiano. Lo lleva a neurología, la hermana del hospital italiano. El paciente queda internado 7 días
diagnóstico de egreso, una neuropatía, una miopatía y le dan medicación con metilón porque no sabían si en realidad podía ser una miastenia, pero lo interpreta como miastenia. Vuelve a su casa. De esto ya, desde que había empezado, ya había pasado 20 días, el paciente no mejora, ya no puede levantar el brazo, porque en general ya después lo vamos a ver en una foto, en general la expresión del paciente, porque el paciente permanece toda su enfermedad lúcido, totalmente lúcido, vive su enfermedad, más de uno, no tanto, pero 3 pacientes después que salieron de 6 meses de internación en terapia intensiva se suicidaron. Quiere decir que vive un paciente cuadripléjico, ventilado, no puede mover. Generalmente nosotros poníamos un código que se maneja con el dedo. Te sentís bien es una vez, te sentís mal 2 veces para abajo, que es lo único que transmitimos, digamos. Y esto es muy importante porque en las recorridas uno habla y el paciente escucha todo. Escucha que el de al lado se murió, escucha. Y en general, el paciente, como son meses, por supuesto, lo que estoy diciendo es un paciente grave, con una grave intoxicación, vive esos meses, 4, 6 meses, en terapia intensiva, ventilado. En general, una vez que está el diagnóstico, se pudo hacer el tratamiento o no, llegado una vez que pasa la parte neurovegetativa, digamos, porque puede hacer arritmia, puede, digamos, tener varias complicaciones, digamos, que al mes, a los 25, 30 días, así, tendríamos que buscar un nivel en donde el paciente estuviese. No todo se puede hacer, no hay la complejidad para un nivel que pueda mantenerlo al paciente, porque es un paciente que en realidad en terapia intensiva el primer mes el caso interesa y después en el pase de guardia, cama 1, estamos turismo, bueno, cama 2, ¿qué pasa? No se da bola a nadie. Entonces se eterniza y al terapista le gusta lo agudo. Un paciente ahí que es crónico, no hace más nada, no, lo sumo, infección, neuropatía, catéter, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, este paciente no está bien. De mitad de marzo ya llegamos, de mitad de febrero o principio, primera quincena de febrero, llegamos a marzo y la hermana se entera que viene un profesor londinense que va al hospital de la comunidad británica. La hermana, que tiene contactos, es especialista en miastenia. Lo hace ver por el profesor, lo internan 5 días, sale con el diagnóstico miastenia gravis atípica, mestinón cada 4 horas. El paciente no está bien. Estamos en el día 40, ya no levanta los miembros superiores y está ahí. La mujer encuentra el arrollado del pollo en el piso. Lo baja para que se descongele. A la noche corta una feta, pero todavía está congelado en el centro y le da la feta al perro. Y lo deja más abajo. A la mañana el perro, parálisis del tren posterior. El veterinario, toda la familia con el bobby. El veterinario lo ve y dice, esto es un botulismo.
vamos a hacerle tratamiento. Muy bien, el perro tiene botulismo. El perro, le preguntan, ¿el perro sale? Sí, el perro sale de casa, da vuelta, al final, el perro tiene. Vamos a tratar. Cuando llega a la casa, él todavía caminaba con dificultad, llama a la hermana y dice, esto es un desastre. Yo le contagié mi enfermedad a Marta, que es mi mujer, y mi perro ahora con botulismo. Y ahí se llega el diagnóstico de que todos tenían botulismo. A ella la tratamos, revirtió, porque había pasado 24 horas, solamente tenía miliasis, tosis vertebral, y a él, por supuesto, quedó con eso, con la rehabilitación del perro rosado. Pero esto pasó para contarles esto que sucedió a 10 años, y entonces fíjense que lo vieron lugares y le estudiaron hasta la neurona del pelo. No hay que no dejarlo. Pero todos con estudios, por supuesto, a él no le encontraron llamas de sangre, ni nada, ni un lado. Pero en general no. Después de todo este despiole, yo fui al italiano a dar la charla y fui al británico a dar la charla. Y les dije que los iba a nombrar, pero a fines docentes, no en crítica, porque esto puede pasar mucha gente. Y muchos que no hay diagnóstico. Entonces, repasemos las manifestaciones. Comienzo con síndrome digestivo, generalmente toxinado. Puede haber vómitos en el momento de la ingesta o diarrea. Muy poco. Y compromiso de pares craneales bilaterales. Fíjense en lo que les dije de la presión. Estos pacientes están lúcidos, les dije, y levantan el párpado para hablar. Cuando empiezan, digamos, al principio, tienen la tosis vertebral. Los pares craneales comienzan con la visión borrosa, diplopía, tosis vertebral. En realidad, si yo quiero ser prolijito, digo tercero, sexto, noveno, décimo, undécimo y duodécimo grado. Va descendiendo, y después ahí están para los diagnósticos diferenciales, va descendiendo. El paciente se encuentra, y depende, como le digo, cuándo fue derivado, cuánto comió de la toxina, todo esto no puede levantar los hombros, parálisis de los miembros superiores, más proximal al comienzo ya no puede hacer esto, paciente que no puede levantar, más proximal, distal, va descendiendo, parálisis abdominal, no hay ruidos, parálisis miembros inferiores, primero proximal y después paciente que se hace traqueotomía precozmente y con asistencia respiratoria mecánica. Descenso simétrico céfalo-caudal con aparición de paresias y parálisis. Ausencia de fiebre, solamente el botulismo de herida tiene fiebre porque es justamente una infección de ese proceso, como también puede tener blancos altos. En el alimentario común no tiene nada, está en un laboratorio perfecto, por ese lado. Y la pérdida de tiempo, porque se empieza función lumbar, tomografía, resonancia. El electromiograma es efectivo en el lactante. En el adulto nosotros tuvimos muchos que eran Guillain-Barré, que eran botulismo y viceversa. Muchos botulismos que fueron Guillain-Barré. En adultos es difícil el electromiograma para ayudar o para apoyar al diagnóstico. No hay alteración de la sensibilidad y no hay cambios en el estado de conciencia. Ya les digo, tortura. Viven toda su enfermedad totalmente lúcidos.
porque tampoco necesita una pseudoanalgesia para ventilar. O sea, uno lo puede sedar para que no esté tan conectado con el medio ambiente, pero no hay que colocarle ningún bloqueante, absolutamente. Está naturalmente bloqueado. Esto es importante a tener en cuenta. Bueno, esto ya es un recuerdo muy importante. Yo era médico de guardia el año pasado. Hace muchos años. Yo era médico de guardia los días viernes de terapia y recibí esta pareja, Juan y María, justamente. Ella preparó unos sándwiches de morrones envasados que le habían mandado, digamos, proceso casero de Mendoza. Hizo un sándwich, él era un inquilino de la señora y comieron los dos. Él entró, derivado del hospital de San Fernando, de la casualidad, no había teléfono cómo sacar. Pero había nacido mi primera hija y tenía una reflex en el bolso, porque le sacaba fotos, había comprado esa reflex y sacaba fotos. Ahora es fácil, sacar, máquina de fotos no tenía. Y yo justo tenía la máquina y la voy a buscar la máquina. Por eso es un recuerdo importante en ese sentido. Pero fíjense cómo él me hablaba en ese momento y me decía lo que sentía. Y ella, no se ve bien, pero ya empezaba con algún tipo de midriasis. Acá ven bien, generalmente la midriasis es paralítica, no aparece en todos, sí referido a toxina A. Fíjense en que esto que les conté del ingeniero, porque si usted no se murió, no, era toxina B, que tiene la menor toxicidad de las tres. Digamos que por eso él duró casi un mes, no progresó, habrá comido poco, etcétera. Pero si hubiera sido A, no hubiera pasado esto. Fíjense la dosis, y acá estamos levantando los párpados, la midriasis paralítica, ligada siempre a toxina A. ¿Quién hace un? Yo hacer una pregunta del ingeniero. La toxina B, ¿la analizaron? No, la analizamos en ella en suero. Ella tiene. Al otro día come, capaz que no lo dije. Si al otro día come, ya tiene visión borrosa. Por eso le dice a la hermana, yo le contagié la enfermedad a mi mujer. En ella, que estaban las 24 horas, le pudimos hacer el dosaje. Botulismo del lactante. Acá es otro tema, como les dije, fácil, digamos, o es más rápido el diagnóstico, porque justamente es una parálisis flácida, hipotonía y letargo, dosis palpebral, fase inexpresiva, trastornos del tutor. El periodo de incubación no lo sabemos. Sí hay algo muy importante, que es la constipación de más de 3 días. Además, por supuesto, el diagnóstico de un bebé, la madre está al tanto de todo lo que le pasa. No hace caca, sabe que no se pisa, o sea, está continuamente, lo tiene que cambiar. Hay letargia, indiferencia. Es terrible ver un chiquito, cual tuve que ver varios, porque es lo que dicen movimiento de trago. Hay una letargia, indiferencia,
somnolencia, disminución del reflejo de succión. Otro de los temas, no se prende la son, no toma la teta o si le dan mamadera, se le cae y chorrea todo. Disminución del apetito, no tiene reflejo de vómito, llanto débil, disgagia, lo mismo que disfagia, babeo, parálisis flácida generalizada, paro respiratorio y muerte. En general, y depende de la intoxicación, que acá es la muerte súbita, que sucede en pocas horas. Entonces, infección leve, pacientes ambulatorios, enfermedad moderada, pacientes internados, enfermedad grave, pacientes en UTI y fulminante, el síndrome de muerte súbita en el infante. Estas son el espectro clínico. Por ejemplo, un caso leve, 4 días de edad, tosis, cara inexpresiva, no sondeado ni monitoreado, es un paciente que evoluciona favorablemente. Recuerden que estos pacientes se recuperan inmediatamente en el hecho de que sus terminales están creciendo, o sea que no tienen memoria, ya todavía no empezaron a tener, o sea que es fácil, una vez que se establece el crecimiento de las terminales nuevas, inmediatamente el chico pasa a ser el que era antes de la intoxicación. Moderada, alimentación por sonda y monitoreo cardíaco, y por supuesto severo ya ventilado, nasofaringio, sonda nasogástrica, respirador y monitoreo al día. El diagnóstico, la triada clínica de orientación, la doctora Gentini, que es una referente, la jefa del Hospital Noti de Mendoza, es una referente del portuguismo de lactante, que hizo esta triada de constipación, hipotonía y reflejo fotomotor disminuido. Acá podemos hacer la confirmación del laboratorio de toxina botulínica en heces, en suero o la presencia de Clostridium en las heces. Y fíjense, después de 3 meses de alta, el paciente nuevamente con su vigor, que es el chico que era, digamos, antes de la recuperación total de la expresión de la cara, tronco y fuerza de su extremidad. ¿Qué diagnóstico hacemos de diferencial de la difusión neuronal? Bueno, la confusión, o digamos, los diagnósticos que mayormente se hacen es el Guillain-Barré. Fíjense que cuando yo les dije, una de las cosas que tener en cuenta, cuando yo les dije que tenía el tercero, el sexto, el noveno, no nombré el séptimo par. No sé por qué, ni sabemos por qué el séptimo par es tomado. Pero sí, fíjense que especialmente la variedad Miller-Fisher comienza con un par craneal, que es el séptimo. Acuérdense que esto comienza periféricamente y va ascendiendo la disociación alumino-citológica del líquido cefalorraquídeo. Realmente a lo mejor en la primera semana no se lo convierte, mejor dicho, no sucede el aumento de la albúmina con respecto a la circularidad. La miastenia gravis, también esto progresivo durante el día. El síndrome de Little-Lambert, esto es justamente un síndrome miasteniforme, pero está relacionado con células pequeñas del cáncer de pulmón, con alguna enfermedad linfoproliferativa también. Aparece este síndrome con ese sistema
digamos, como muy parecido al síndrome miesperiforme. Una ACV isquémico, hemorrágico, que va a tener foco. La polio también, en la época que se veía polio, de inicio periférico, ascendente. Difteria, no difteria por el hecho de la amigdalitis diftérica o de la angina diftérica, sino por el hecho de lo que sucede después, cuando esa membrana produce, a través de un fago, en el Corynebacterium difteriae, el ingreso de ese fago que hace que este Corynebacteriae produzca una toxina y produce una polineuropatía después de un tiempo que aparece en la guardia con esa dificultad para caminar, esa polineuropatía que parece ascendente, y si uno le pregunta si tuvo alguna amigdalitis, etcétera, etcétera, en la época que veíamos difteria, por suerte esto está, bueno, ahora con el asunto de Venezuela que tiene una gran cantidad de pacientes con difteria, vale la pena reforzar con la triple, especialmente a los chicos. Esto es importante tenerlo en cuenta y a los adultos. Encefalitis con pérdida de conciencia y el bloqueo neuromuscular que puede reducir el aminoglucósido, que puede confundir, pero por supuesto son cosas. Yo no he visto esto, pero bueno, está en la literatura. Lo que sea intoxicación alimentaria, esto ustedes conocen mucho más, enterotoxina estafilocóxica, salmonelosis. Acá esto es lo que puede producir un síndrome neurológico, que es por la gran detección de sodio, y entonces produce un edema cerebral, pero ya estamos hablando de coma, o sea que nada que ver con lo que vimos. El favismo, hemólisis, origen animal, mariscos, mejillones y almejas. Muchas veces en verano, la marea roja, mandan al hospital pacientes porque, como dicen, comió mariscos, lo confunden con que relacionado a lo que es botulismo, y lo mandan. El paciente tiene justamente el hecho de hipertensión o, digamos, arterial, o tiene trombopam, o tiene necesidad, muchos no remiten el hecho de intubación, ¿no? Y esto es lo que se llama marea roja, que se da justamente en el verano. Peces, acá no existe esto, pero peces el pez globo produce también un veneno muy importante con parálisis general en los terminales, y de origen químico, fosforados, clorados, intoxicación por atómica. Lo que volvemos a decir es el hecho de, es importante porque este es un procedimiento que se puede hacer rápidamente con el hecho de conseguir el alimento. No siempre sucede. Si hay algún familiar, uno mira, traiga la basura, traiga el alimento, hay que incitarlo a aquello, porque fíjense que del procesamiento del alimento se inocula a ratones intraperitonealmente y se protege. Se hace un lote de 2 o de 4 y otro lote que se le pone suero antibotuliniko para proteger. En general, lo que sucede es la muerte a las 24 o 48 horas, y esto ya nos da una aproximación. La doctora Farace era referente en el Malbrán, hace muchos años que trabajamos juntos. Ella nos llama enseguida cuando los ratones empiezan con parálisis del tronco anterior, y ayuda también a
al diagnóstico que lo tenemos en primera instancia clínico, pero ya sabemos que algo está, y después de la determinación de la neurotoxina en suelo, contenido gástrico, materia fecal, cultivo y aislamiento material. Todo esto lleva su tiempo. Hay que mandarlo, más cuando es una provincia, mandarlo al Malbrán. Realmente en Mendoza hay otro laboratorio de referencia muy bien, muy bueno, que es el doctor Fernández, uno de los pioneros que hace turismo, que ha escrito muchos trabajos, y se hace rápidamente, estamos hablando de 1 o 2 días, con lo cual estamos acercándonos y depende en qué momento llegó a la guardia, llegó al hospital, si antes nos estuvo dando vueltas por diferentes sanatorios sin diagnóstico, y entonces, porque todo va negativo, entonces es muy difícil. Una pregunta, doctor, disculpe. ¿Existe otro lugar aparte del Malbrán? Porque a veces también tenemos esa dificultad para que sea el público donde derivar, ¿no? Es el único lugar. Acá, en Buenos Aires, muchas veces la Santa Fe, por ejemplo, deriva acá, bueno, hay convenio con OCA o convenio con alguna, tiene la provincia para este caso, y si no en Mendoza. En general el Ministerio Nación tenía un contrato de envío gratuito, donde se manda cualquier coronavirus, se manda, estaba coronavirus como Malbrán, también siempre fue referente, pero casa como fiebre hemorrágica, Argentina, a Pergamino, tenían un contrato que vos preparás todo perfectamente y te lo llevas gratuitamente. Pero bueno, no todo el mundo lo sabe, pero el Malbrán acá es el único que puede hacer esto. No es tan fácil y no es redituable, no es redituable económicamente para llevar a un laboratorio privado. O sea que tenés que ir a la pública. En general, no sé ahora, pero a veces siempre hay una guardia que lo recibe, y Popi, la doctora Parásito, te avisan y ella va sábado, domingo, para iniciar el proceso. No sé si la sigue estando, creo que sí, en el laboratorio, pero no tenemos ya, ahí les voy a poner los lugares en la dirección. Fíjense acá lo que hablábamos. Lo amarillo, la neurotoxina, que casi está en el 70% de positividad en el inicio de la enfermedad, al tercer día desciende y al quinto día ya no es detectable. O sea que tenemos el tiempo contado, por eso insistí mucho con la clínica. El hecho de que no tenemos muchos elementos. Lo mismo que materia fecal, en estos días desciende, digamos, cultivo de materia fecal lo podemos todavía encontrar después del quinto día. Digamos, hay cultivos, o sea que acá tenemos a veces Clostridium, 128, 72, y el otro, por supuesto, también en la neurotoxina en materia fecal desciende. No sirve el hisopo. Mucha gente manda el hisopado fecal. No sirve, hay que mandar materia fecal. Eso del hisopado, uno le dice a la enfermera, sacarle materia fecal, y están acostumbrados al hecho de la búsqueda de resistentes, etcétera, etcétera, le hacen un hisopado, eso no sirve. Necesitamos una cantidad que ahora vamos a ver con respecto a la evolución de la enfermedad tipo A, enfermedad más severa, requerimientos de asistencia ambulatoria con más frecuente. Tipo B, paciente con periodo de incubación prolongado, que era lo que justamente vimos
ingeniero, y tipo E, paciente con periodo de incubación. Tipos serológicos en 472 muestras positivas, fíjense en la A, casi el 57%, seguido de la B del 12.15, pero 16 puntos con la B, y diferentes puntajes, subtipos y estos en general, todo lo que sea, por ejemplo, lactante es tipo A. No se ha visto otra que no sea tipo A hasta ahora. En realidad nosotros, es un porcentaje ínfimo, no tenemos ninguno de los suelos, solamente tenemos anti-A y anti-B, que ahora lo producimos en el país. El laboratorio Perón de La Plata es el que prepara, que es un suelo heterólogo. Hasta tanto tuvimos, me acuerdo, diferentes tipos de suelo. Esta es la distribución hasta el 2014. Fíjense, Río Negro, provincia de Buenos Aires y Mendoza son los que han tenido los mayores casos. Por supuesto, diagnosticados y comprobados. O sea que yo pienso que hay muchísimos más casos. Del 2008 al 2014, 564 casos. Fíjense que esta N, botulismo alimentario, notificados 143, pero solamente 46 fueron confirmados. Y en lo que sea del lactante, 421 sospechosos, pero 318 fueron confirmados. También es mucho más fácil la confirmación de los chicos. El tratamiento. Eliminación de neurotoxina y bacterias del tubo digestivo, sirve el lavado gástrico hasta las 12 horas y enemas hasta las 36 horas después de la merienda. Derivación a unidades de cuidados intensivos, administración de antitoxina trivalente en las primeras 24 horas, A, B y E. No tenemos. En general hay, como vieron, muy poca proporción. El E se comporta como el A. No tuvimos casi casos de muy pocos, pero al haber pocos casos no podemos hacer el suelo, que se inocula un caballo y se produce suelo. La verdad que el laboratorio Perón, porque el suelo lo preparaba en Malbrán. La última producción del Malbrán fue en el año 1945, que se producía un suelo trivalente muy importante. Después de eso, nosotros usamos ese suelo en 1975, o sea que estaba revalorizado, tenía todavía unidades antitóxicas. En el brote que hubo con el quesito Adler, había un quesito que no era el quesito mañana. Fueron los primeros quesitos untables que aparecen en la Argentina. Eran de una compañía tucumana, Mañasco, muy conocida, y sacan el primer untable que era el queso untable con cebollita. Mañasco estaba con paros, ustedes no saben lo que son paros, en una época, paro sorpresivo en la producción, y no se cumplió el ciclo de esterilización de la catáfila de cebolla. O sea que el queso
hizo la anaerobiosis y se intoxicó en el país, porque fue una propaganda del dichoso queso untable, era rico. Y yo en esa época trabajaba en el Malbrán, fue antes del peronismo, era técnico de bacteriología y trabajaba, y estaba una sección que era higiene, estaba la doctora Lagarde, jefa. El laboratorio se llenó de quesos árabes, un olor a queso que no podíamos guardarlo en la heladera, estaba en temperatura ambiente, era imposible, por más barbijo que nos pusiéramos, trabajar. Y esto fue, se intoxicó una familia, que era la de Abuso, no sé si todavía hay, por 8 hermanos, anisado rico, y uno de los hijos tuvo mucho tiempo internado en el hospital y después fue el único que murió. Pero bueno, en ese momento, esto fue en el año 73, en esa época, el suero, usamos ese suero que había producido el Malbrán, que tuvimos relativamente éxito. A partir de ahí, le hizo un suero, lo comprábamos en Estados Unidos. Después tuvimos un suero muy bueno que era ruso, en la época de la Rusia comunista, en el cual venía, cada ampolla era anti-A, otra ampolla anti-B, otra ampolla anti-E, que se compró en aquel momento. Venía la cajita, me acuerdo que tenía la sierrita, esa que era un cartoncito con ventilado para romper la ampolla. Y excelente, porque fue el único suero que cuando pusimos la primera dosis de suero paró la progresión de la enfermedad, que es una de las cosas que nosotros hacemos neurológicamente en el paciente, es si va progresando, o sea, si entra con tos febral, cada 6 horas el médico de guardia marca si sigue igual o no. Primera dosis que se puede repetir, es una sola dosis, pero que se puede repetir a las 24 horas una segunda dosis si yo veo progresión. Y esto es importante porque si yo tengo bien un mapeo del ingreso del paciente, supongamos que entra con esa tosis palpebral, no veo otro par, por ejemplo, no tiene crisis paralítica, pero a las 6 horas, ¡tac!, la medida paralítica. Entonces sigue progresando a pesar de la única dosis que le tendría que dar. Esto fue una discusión con la gente de CDC que vino, inclusive el manual de enseñanza de ellos, en el caso de botulismo, está esta experiencia que tuvimos con ellos acá. Y en la Sanford decía una sola dosis, y después de esto se modificó. Resulta que después era muy difícil conseguir el suero. Estados Unidos, como lo puso, a causa de lo que vamos a ver ahora, como lo puso el suero antibotulismo en la emergencia nacional, antes el CDC no mandaba, lo mandaba un fax al Ministerio de Salud, con ese fax en la cual era una planilla, se giraba a Estados Unidos y Estados Unidos me enviaba el suero antibotulismo. Por supuesto, esto es tiempo. No era que me ponían un jet y me lo mandaban enseguida. Bueno, entonces ahí entró, soy culpable, la belleza criolla. Yo no le decía que tenía un paciente, aumentaba un poquito, decía que tenía 2 o 3 y me guardaba 2 frasquitos que me mandaban. Y yo me mandaban el trivalente. Y entonces yo ya tenía 2 frasquitos para uno que entrase.
tuvimos una intoxicación de Munro, una línea que llegaba a Munro desde Vicente López, que en la terminal de Munro, Vicente López, está cerquita, de Munro, no me acuerdo si fue Tigre, no me acuerdo, pero en la otra terminal hacían unos sándwiches de matambre. Fíjense que se intoxicaron 7 conductores que seguían manejando. Una visión borrosa, ciclovía, un desastre. Y cae el primero que va al respirador grave. Y el sándwich ese, que lo vendía un frigorífico que estaba cerrado, seguía produciendo un matambre, y en la terminal le daban este sándwich de matambre a los conductores. Bueno, ¿no? Entonces habían comido 22. Se internan 7. Y yo tenía a los otros en control. Entonces yo mando a Estados Unidos que tengo 20 intoxicados. Hice así, si no lo tenía que usar. Entonces me traen el suelo, pero vienen 3. La orejita, 3 de exhibición. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, les presento a los enfermos. Dice, ¿y a este por qué le dio la segunda dosis? Tiene una dosis. Yo no tenía, yo decía, mírale la toxina. No tenía toxina, conservamento, fácil. Yo me sigo clínicamente. Y les cuento esto que les conté. Si hay progresión de la enfermedad, ustedes dicen que con una dosis, que era 7.500 anti-A, 7.500 B y 5.000 de E. Esa era la proporción del suelo. Usted me dice que le ponga una ampolla, pero yo veo que sigue progresando, quiere decir que hay toxina dando vuelta. Los tipos se quedaron pensando, yo no tengo para estar midiendo, ustedes lo pueden medir ahí a pie de la cama, yo no. Y si yo mando para hacer cada 2 o 3 días, la gente va al respirador. Lo discutimos en el Ministerio de Educación. Que sí, que no, que sí, estuvieron un mes acá. Vieron todo, por supuesto, me dejaron 6, no 22. Trajeron 22, pero 1, 2, 3, 5, 6. Acá. Me sirvió porque nosotros no les di muy precisos, muy amables, muy importante, y después me mandaron, nosotros lo presentamos en Estados Unidos, en ICA, en Estados Unidos, con ellos el trabajo, y después ellos nos mandaron un manual, todo lo que hacen el curso de epidemiología, y estaba el caso nuestro como modelo. Bueno, esa trampita que yo hacía era como para tener suelo, y después sucede lo del bioterrorismo, y ahí Estados Unidos lo pone como medicación esencial y nos corta los víveres. Y ellos vienen acá ante la magnitud de mi declaración de que eran 22 casos o 20, porque pensaron que fue un atentado terrorista. Entonces vinieron a investigar esto. Ellos están muy persecutos con estas cosas y ven en dónde está la cosa. Y bueno, por suerte el Malbrán lo hace, lo empieza a hacer de vuelta, pero no saca, digamos, que se desnaturaliza el suelo en meses. Quiere decir que si teníamos 5.000 dosis antitóxicas al mes,
teníamos 2000 y a los 100. No lo pueden solucionar esto. Y empieza a ser La Plata un muy buen suelo, pero solamente el A más B, porque no teníamos C, no tenemos para inocular caballo, porque no tenemos toxinas. Y es el suelo que tenemos, que se provee a todo el país. En general se perdió mucho suelo, porque hubo una época en la inundación de La Plata, fue en la inundación de La Plata, quedaron en el sótano del laboratorio, quedaron miles de botellitas, se perdió la etiqueta, pero estaba suelo antidiurético, antibutalínico, suelo de esto, antiofídico. No pudimos, se perdió, se retiraron. Entonces ahí hubo un lapso, porque en general hacer un suelo se tarda 2 años. O sea que hay que tener en cuenta eso en la producción. Muy bien. La administración de antitoxina trivalente en las primeras 24 horas. Esto, por supuesto, es porque este suelo hay que tenerlo en galadera, un servicio donde recibe, un lugar donde ustedes puedan informar dónde hay suelo. Linesa tenía suelo en Misión disponible, la Ciudad de Buenos Aires también, y el hospital tiene. O sea que, porque esto, antes que se ponga en activo toda la toxina que hay, lo más pronto posible, hizo el trámite, donde, digamos que hubo un periodo acá en que no había ningún filtro. Cuando decía, no me parece, la mayoría fueron Guillain-Barré, que recibieron el suelo. No había ningún filtro. Decía, muchas veces me han llamado, estoy dispuesto, me han llamado ahora de Córdoba con un chico, nada que ver, no tenía, yo le dije, no, esto no es un turismo, busquen Guillain-Barré o busquen alguna otra función. Pero como para tener un filtro, todo el mundo pone. Y también está la otra, como les dije, les comenté en un principio, que la gente llama al médico, doctor, le pasé el 4º frasco, yo no sí, ¿cómo 4 frascos? Si no revierte, no va a revertir, porque está fijado, porque no tenés que evitar que progrese. Lo que está olvidado está el uso de esa forma, o sea que hay muchos factores de ese suelo que lamentablemente se use. No hay una época que todo el que llamaba le mandaban el suelo, que después nadie sabía, se daban a la ley, la semencía, nadie sabía qué utilizar. En el lactante, antitoxina botulínica. En La Plata hubo un problema grande. El lactante, todo el mundo informa que no necesita suelo, o que no se da por el suelo heterólogo, da complicaciones, más en un chiquito. La gente de Mendoza, la doctora Lentini, hizo un protocolo que fue presentado en Estados Unidos, de la FDA, y nosotros también lo vimos acá en el ANMAT, en un consenso que hicimos. Le hacen equina, o sea, heteróloga, 500 unidades por kilo en única dosis, en el grave, y con consentimiento informado de los 2 padres. Si no, no se da. Estados Unidos produce la Baby Beef, y esto se le da, digamos, hubo 2 casos. Cuando empieza la guerra de Afganistán, la guerra del Golfo, se habló, se desmintió, se habló de que justamente Saddam Hussein tenía
toxina botulínica. Digamos que varias veces se dijo que sí, varias veces después se desmintió. Y entonces se hizo una vacuna medio entre escondidas y se la dio a los soldados que estaban destinados, una de las tantas vacunas que hay. Esos soldados, después de unos años que volvieron, ustedes saben que el mecanismo es un año en el frente, después vuelven, están 6 meses en casa o 3, y si la persona quiere volver, vuelve de vuelta hasta 3 años, digamos, para complementar un año y medio con ir hacia venir. Esos soldados, la primera ola, recibieron la vacuna antibotulínica, una vacuna antibotulínica que nadie supo que se la daba. Pasado un año, estos soldados, que fue cuando hicieron la invasión, tuvieron trastornos en la visión. Digamos, visión borrosa, en algunos casos diplopía, y se atribuyó a que habían usado gases para esconder todo lo que había pasado con esta vacuna. Hasta aquí se descubre que justamente esta vacuna trucha, digamos así, se había hecho entre gallos y medianoche, sin conocer, sin la aprobación de la FDA. Y bueno, se hubo un gran despiole. Hay juicios todavía de estos soldados que no recuperaron su buena visión. Y sí se hace una vacuna, la FDA, que se, digamos, se utiliza para estar dentro del plan de vacunación de los soldados que van a estas misiones en Afganistán, después se usó, etc. De esa vacuna y de esa inmunización se hace la inmunoglobulina, que tuvo, digamos, este estudio doble ciego durante 5 años, en 1998, y es una inmunoglobulina en la cual tuvimos varias citaciones de jueces acá en la Argentina, especialmente con los chiquitos, porque gente, los padres que saben ahora entran en internet, saben que hay esta inmunoglobulina. Y en Córdoba después me mandó que le entregara, que le hiciera en un paciente que estaba en Córdoba. Como que yo tenía inmunoglobulina, baby, que la entregara una sola vez, tuve que ir a Córdoba, una sola vez, a explicarle porque era un cabezón, una cabeza dura que no, que me metía en cana, que me mandaba la fuerza. Pero, bueno, me mandaron un pasaje, fui, tuve que ir a declarar y esto no salió de Estados Unidos, ni va a salir por ahora, porque esto lo hace el Estado. La dosis cuesta $35.000. Y acá hubo varias interferencias con el Ministerio de Salud, porque la gente pide y hace recursos de amparo para que se compre. Fíjense que esta cosa Estados Unidos no la vende hasta que no lo tome un laboratorio privado que la produzca. Ahora creo que la tomó un laboratorio y la va a producir y podrá salir. Salió en 2 oportunidades la inmunoglobulina de Estados Unidos. Una para un chico de la corte española, que es el hijo de un funcionario de la corte real, no sabemos quién es, que tenía un botulismo y se usó. Y otra para un chico en Londres, en Inglaterra, en Reino Unido. Nada más. A pesar de que acá hubo juicios y macanas, nunca se adquirió ni se va a poder adquirir por ahora. Después veremos. ¿Qué se hacen? ¿Sacándole sangre al soldado? ¿Lo vuelven? ¿Lo sangre? Bien, fácil. Por supuesto que estos 50.000
lados, enmesurados, no es poco material. Y ahí es amigo uno, amigo dos, y cuando en la fila, no era de no. Fíjense los beneficios que lo que se redujo en internación hospitalaria de 5 semanas y media, estamos hablando de lactancia, a 2,5, internación disminuyó, alimentación por sonda también, ARM de 17 a 5, por supuesto que esto es un slide traducido, ellos siempre ponen el costo de $128.000 a 59.000. Es decir que ellos usan esto y nosotros, como les dije, empezamos a usar esto en lo grave, que la doctora Lentini tiene un trabajo importante presentado, ya les dije, en Estados Unidos. ¿Qué tenemos para el adulto? Una pregunta, ¿qué experiencia tiene usted con la toxina equina en No, yo no. Yo vi casos que tiene Lentini con buena evolución. Por supuesto, ellos hacen desensibilización, el bebé y todo un trámite, pero los padres que aceptaron y las que se dio, tienen ese trabajo que presentaron a la FDA en Estados Unidos, y dijeron, bueno, que usarla en el país, pero nosotros recomendamos no usar. la FDA no lo aprobó? Dijo que la usáramos, nosotros queríamos y sin el martes la probaba, que a ellos les pareció bien, pero que era poco, una N de pocos chicos, pero creo que son 45. Pero que bueno, se usa en el sumamente grave, en el que tiene la necesidad de ingreso rápido al respirador. Muchos padres no quisieron, o sea que yo no lo sé porque no vi el plano. Estuve con Lentini viendo uno de los chicos. Esto es en el adulto, en general Brasil, pero es específico anti-A, porque ellos tienen la mayoría de los organismos anti-A. Que hace Alemania, en una época tuvimos muy bueno, el ABE, pero Alemania no vende. Esto vendió porque en un momento un director nuestro fue estudiante en Alemania, tenía relaciones, y nos pudieron vender. También muy bueno. Y el HVAC. Esta es la mejor, por supuesto, no tengo experiencia, pero fíjense que cubre, es la heptavalente, con muy buenas concentraciones de todos. Lo usa Canadá y solamente le vende a Estados Unidos. Producción de Canadá y venta exclusiva a Estados Unidos. A causa de Canadá también lo tiene como elemento esencial, de primera línea con cantidad de reconocimiento. La ditoxina botulínica, 3 elementos para tener en cuenta: neutraliza la toxina circulante, siendo inefectiva, como dijimos, sobre la toxina fijada en las uniones sinapsas. Se debe administrar cuando está internado en terapia intensiva y no se recomienda administrar si transcurrieron 5 días o más de la posesión. Quiere decir, muchas veces llaman, el médico, doctor, llegamos a la conclusión porque el cultivo de materia fecal vino positivo. ¿Cuánto hace? 10 días. No, tiene que ser absolutamente nada. Ahora es mantención del paciente. Ya está toda la toxina que hubo, ya está fijada, no tiene ningún efecto. Esto es muy importante recalcar. Pasó más de 5 días, no se da antibiótico. A esto es lo que vamos a hacer.
En agosto del 95, en la guerra del Golfo, se encuentra en Irak 11.200 litros de neurotoxina botulínica preparada para armar las cabezales de misiles, los F, dirigidos a Washington. Era lo que estaba previsto. Acá hay un detalle que no conocíamos cuando nos reunieron en el Estado Mayor, en aquella época que vino el norteamericano, a explicar esto. Nosotros decíamos, ¿qué pasa con esto? Se autodestruye, lo destruimos, lo interceptamos y que cae líquido. No, se había creado la forma aerolizada de terror. Una química que estudió en Estados Unidos y en Londres, que justamente con Irak es amiga de Estados Unidos, enseñaron a preparar la aerolización de la toxina. Fíjense que esto, lo que sucedía, era que, como les dije, interceptado o autodestruido, se liberaba el aerosol. En un primer momento, decíamos 1 gramo de neurotoxina botulínica tipo aerolizada mata a 1,5 millones de personas en 15 minutos. Nos dimos, y después con los estudios, no era 1 gramo, sino 1 microgramo, porque produce parálisis respiratoria. No hay circulación de neurotoxina, uno la respira y hace una parálisis respiratoria. Los Estados Unidos, que siempre, digamos, quiere comprobar lo cierto, se hizo una reunión en Denver, en un shopping, digamos, un mall, como dicen ellos, donde había 3.500 personas, todo preparado, todo estudiado, por supuesto que no iba a aerolizar toxina botulínica, pero sí una sustancia o un aerosol que se podía mascar después técnicamente en las concentraciones que podía estar en el cuerpo. La cuestión, estuve presente en esta demostración, se aerolizó en los sistemas de aire generales y de esta aerolización se terminó diciendo que de las 3.500 personas, a la media hora, 3.000 personas necesitaban asistencia respiratoria. Ni Estados Unidos podía tener 3.000 respiradores para mantener este desastre. No se habló más de esto por suerte, pero bueno, era una de las, digamos, de las acciones que después tomó vigor con, ¿cómo se llamaba? Que mataron Bin Laden, que tomó la costa con esto y después les pareció más importante, se cree que el próximo ataque terrorista va a ser la viruela. O sea, el grupo de Bin Laden, que fue a Alaska, ustedes saben que es el único virus de las primeras personas que están en Alaska, conservadas, muertas, conservadas en hielo, pudieron rescatar el virus. Que lo tiene Estados Unidos, Rusia y Irlanda, o el que esté en Estados Unidos. Y está como primer, digamos, cuestionamiento de que puede ser un ataque masivo con viruela. De esto, en la cual se volvieron locos, ahí a partir de ese año se incauta Estados Unidos, compra todo el suelo antibotulínico del mundo, por lo cual nosotros, otros países, nos quedamos sin suelo antibotulínico.
se elevó pedidos a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, para que hacíamos nosotros en común, ¿no?, con esto que es un extremo. La verdad que alguna respuesta dio Estados Unidos después de años. Nosotros se empezó a publicar acá en el Malvara, en este que les dije que no resultó, y por suerte pero compramos, Alemania ya no vendía y Canadá le vendió todo a Estados Unidos. Bueno, por supuesto esta presión atmosférica solamente no contamina o no mata al humano, sino que hace un desastre en todo lo que es el medio ambiente. Muy bien, ya la sospecha clínica debe ser confirmada. Por supuesto, como toda enfermedad, tiene que llegar a su confirmación. El botulismo alimentario, la detección de toxina, es positiva en suelo, pero acuérdense que esto tiene un tiempo, o sea, dentro de los primeros días de evolución. También en el contenido intestinal, que permite confirmar el diagnóstico. La antitoxina equina, bivalente, Laboratorio de Salud Pública, Instituto Biológico Dr. Tomás Perón. El vial es de 5.000 unidades internacionales de antitoxina A, 5.000 antitoxina B, lactantes, o sea, antitoxina B. Lactantes, como dijimos, 500.000 unidades por kilo se da, es una sola dosis, ¿no? Tiene una unidad equivale a 10.000 dosis letales en el ratón, de tipo toxina A. Vida media en el suelo entre 5 y 7 días. La conservación 4 a 8 grados, parte media de la ladera. No congelar cuando se prepara, no hay que, sino muy lentamente bajar y subir el frasco en joya por el hecho de que se desnaturaliza el suelo si uno la agita. La Vermivic, polvo liofilizado, 5% de inmunoglobulina humana, contiene 15 unidades de anticuerpos neutralizantes contra toxina tipo A y 4 unidades de anticuerpos neutralizantes contra toxina D. Dosis 50 miligramos por kilo, 1 mililitro por kilo, y la vida media es de 27, 7 más menos 9 días. Obtenida de plasma de dadores adultos previamente inmunizados con toxódigo botulínico pentavalente. En general, a causa de esto, se amplió la vacunación en el personal, esencial, policías, médicos, o sea, todo profesional de salud que puede estar, a disposición de un ataque terrorista. La toma de muestras del suelo, 6 a 7 mililitros, respetar la cantidad. Refrigerado, no congelar, envío inmediato. Si no tienen suelo, lo que se puede hacer, porque no tienen una centrífuga, es dejar el coágulo, que se haga el coágulo, siempre es un frasco estéril, sin anticoagulante, ¿no? Materia fecal, más de 5 gramos, en tubo frasco estéril, sin conservante, en medio de transporte también, refrigerada hasta tanto se pueda ver quién la envía. Lavado gástrico, vómito, 2 a 3 mililitros mínimo, en tubo frasco estéril, ingestas recientes, menos de 4 horas. ¿Sí? Lo que sea alimentos sospechosos, envase aliginal, todos los envases abiertos y los cerrados, incluso envases vacíos, no lavados, lo que hay en la basura. Esto es muy importante porque siempre tenemos más de los alimentos sospechosos más adecuados.
Bauchioli. Laboratorio de referencia en Malbrán, Avenida de Besarte 563, Servicio de Bacteriología Sanitaria. Ya les dije, hay guardia todos los días. Mendoza, que es el centro universitario. Acá doctora Parace, acá doctor Fernández. La otra, digamos, el otro uso, el Botox, que se empezó a usar como, digamos, plástica, cirugía plástica. Hubo varios problemas, en general porque fue toxina tipo A, tosis palpebral, miriasis irreversibles, que no es cuestión de la praxis del cirujano plástico, del dermatólogo, sino que es por una reacción especial de cada persona. Tuve que ir a declarar a varios juicios a colegas. En general, esto empezó con plástica y ahora se usa con indicación médica, en espasticidad muy importante, en vejiga neurogénica, en parálisis esofágica, tiene su utilidad. Actualmente lo que se ha hecho es usar toxina B, que tiene menos efecto adverso que la toxina A. Estos son los casos desde mes 2017 a 2018 de botulismo alimentario, 31 casos. Sí. Con diferencia de incidencia en diferentes provincias. Y este es del lactante con 54 casos. Como ustedes ven, Buenos Aires, 13 casos. Notificados, confirmados 14, en Mendoza, Cuyo 8, hubo 23 sospechosos. En el NEA 1, NOA, Tierra del Fuego, no tuvo en estos meses, 17 y 18, ¿no? En total, 54 casos. Digamos que siempre se está viendo un aumento del botulismo relativo. Les dejo estas direcciones útiles. Yo les voy a dejar la presentación, si me dan un pendrive, si me paso. Me llaman cuando quieren, si tienen dudas, pueden dar mi celular sin ningún problema. A veces una ayuda del colega ante la duda es importante, lo estoy haciendo, lo está haciendo la gente del hospital como siempre, pero no tengo problemas, digamos, en responder cualquier cosa. Mucho la experiencia hace que a distancia, pues a distancia telefónicamente, y actualmente que tenemos fluida comunicación, alguna palabra o algún dato ayuda al colega, si pongo suero, me pongo suero. Muchas gracias. ¿Sí? Si la puedo contestar. La mortalidad del botulismo antes y ahora. Digamos que hubo, por supuesto, hablamos del 97% antes de terapia intensiva, que a partir de las unidades de terapia intensiva
digamos que puede ser, depende de todo, varios factores, entre 15 y 30%. Todo depende, ya les digo, de llegar al diagnóstico rápido y usar, no se demore en la entrega, y poder neutralizar. Si el paciente podemos evitar, porque ya después no muere la botulismo, muere por llegar.